Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Gurovich y conmigo en el estudio, siempre muy bien acompañado por Damián Pachter. Damián, dame los titulares. Guatemala anuncia que muda su embajada a Jerusalén a inicios de mayo. Inmigrantes ilegales en Israel, entre expulsión o prisión. ¿Qué pasó con la investigación del atentado a la embajada de Israel en Argentina? Y ahora vamos con nuestra editorial. Días atrás tuvo lugar en Washington el Congreso Anual de AIPAC, de American Israel Public Affairs Committee. La misión de AIPAC es fortalecer y proteger y promover las relaciones entre los Estados Unidos e Israel, y lo hacen trabajando con los dos grandes partidos del Congreso americano, demócratas y republicanos. Politics in America is contentious. In fact, by some measures, Democrats and Republicans are more divided today than at any other time in the last 2 decades. But America's support for Israel transcends partisan politics. So when it comes to strengthening America's relationship with Israel, support must come from both sides of the aisle. That's where AIPAC comes in. For decades, AIPAC has worked to strengthen, protect, and promote the U.S.-Israel alliance by encouraging bipartisan support in Congress. Bipartisanship is more than just a nice idea. It's the most effective way to build a lasting consensus to support Israel. There are 2 practical reasons why. First, a partisan approach will ultimately fail when the opposing party inevitably comes into power. Bipartisanship is the only way to affect policies that keep Israel safe, no matter which party is in control. Second, consider the math. While most bills require a simple majority to pass, in the Senate, each senator has the right to filibuster or block a bill's consideration. To overcome that opposition, a bill needs the support of 3/5 of the Senate, which one party rarely holds. Therefore, as the years go by, a consistently pro-Israel Congress requires the support of both parties through a bipartisan approach. Antes de que el presidente Jim Morales de Guatemala diera su discurso frente a los 5.000 delegados de AIPAC, Netanyahu se reunió con él y le agradeció que reconociera a Jerusalén como capital de Israel. Thank you, Jimmy. Thank you. God bless you. Thank you for everything you're doing, for recognizing Jerusalem as Israel's capital, and I hope soon move your embassy to Jerusalem. We hope. Thank you. Un honor y es lo correcto. It is an honor and it is the right thing to do. Well, thank you. Thank you, friend. El pasado 24 de diciembre, Guatemala también fue el primer país, el primer estado en unirse a los Estados Unidos de América y anunciar que retornará su embajada a Jerusalén. Es importante ser de los primeros, pero es más importante hacer lo correcto. Por lo tanto, como presidente de Guatemala y responsable también de la política exterior del país, y con el pleno respaldo de la Constitución Política de la República de Guatemala, decidí retornar la sede de la Embajada de Guatemala a la ciudad de Jerusalén. Esta es una decisión soberana y como decisión soberana reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. En mayo de este año se celebra el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel y hemos instruido que 2 días después de que los Estados Unidos de Norteamérica traslade su embajada, Guatemala regrese y traslade permanentemente su embajada a Jerusalén. Damián, también Paraguay y parece ser que Honduras van a mudar su embajada a Jerusalén. Dijeron que querían primero que Netanyahu vaya a visitarlo. Cuando regresemos de la pausa, Eniva Zulay nos pone al día con todo lo que pasa en Israel y en Medio Oriente.
Seguimos con News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Y ahora pasamos al Medio Oriente y con nosotros en el estudio Yaniv Azulay. ¿Cómo te va, Yaniv? Muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy empezamos en El Cairo, capital de Egipto. Ahí se reunieron todos los ministros de Asuntos Exteriores de los países árabes en una reunión de la Liga Árabe, la cual fue encabezada por los sauditas, para hablar sobre esta preocupación que ellos tienen por la mudanza de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Quiero que empecemos por lo que dijo el líder de la Liga Árabe sobre el tema palestino. The Palestinian case has always been the main issue on the political agenda for this council in recent years and decades, and the Arab League has already decided to stand against the negative consequences of the dangerous and illegal American decision of moving the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem and recognizing the occupied city as the capital of Israel. Yaniv, este estilo de declaraciones era de esperar en una reunión de la Liga Árabe, pero entiendo que en la reunión hubo como una especie de elefante dando vueltas por la habitación. ¿De qué se trata? Estamos hablando de la República Islámica de Irán. ¿De Irán? El elefante en el cuarto. Aunque una reunión sobre Jerusalén tendría que haber hablado solo de Jerusalén, los sauditas utilizaron esta reunión para dar un golpecito a su gran rival, Irán. Ahora quiero que escuchemos al ministro de Asuntos, al representante saudita sobre el tema iraní y veamos qué declaración potente. My country is still calling for serious measures to be taken against the Iranian intervention into the affairs of the Arab states and their actions in supporting terrorism, which affects the security of some countries in the region, as well as violating the international agreements with regards to ballistic missiles. No solo los sauditas hablaron sobre el tema iraní. Totalmente. No solamente hablaron ahí sobre el tema iraní, sino que también están hablando de eso en todo el mundo. En la última semana pudimos ver a Mohammed bin Salman, ¿no? Como nos gusta llamarlo, MBS, viajando a Londres, reuniéndose con Theresa May, y aunque hubo protestas afuera del palacio donde se reunió con la reina, habló del tema iraní y de ese poder que ellos tienen en el Medio Oriente y el peligro que eso trae a la región. Ahora, fuera de haberse reunido con Theresa May, también se reunió con Sisi en Egipto, el presidente egipcio, durante 3 días. Firmaron muchos acuerdos económicos, pero el tema principal fue Irán y cómo luchar contra este enemigo. Los sauditas quieren conseguir un consenso no solo con la Liga Árabe, sino que con todo el mundo. Y, obviamente, Egipto, siendo el país más popular de la Liga Árabe, es el que más fuerza les puede dar. Ahora, se firmaron, estamos hablando de una reunión en la cual también se firmaron muchísimos mega acuerdos económicos, los cuales son de millones de dólares y los que afectan también a Israel. Dame un ejemplo muy breve. ¿Cómo lo afecta a Israel? Un ejemplo muy breve, voy a hablar de Air India, los cuales, para poder volar y recortar el tiempo de vuelo de India a Israel, consiguieron un permiso de volar encima de Arabia Saudita. Eso es algo que nunca había pasado. Esto es algo histórico. Recortando por horas el trayecto desde la India a Tel Aviv, más o menos ¿en cuántas horas estamos hablando? ¿10 horas? Estamos hablando de un corte de 6 horas más o menos. Increíble. Tengo entendido que pasamos a otro tema ahora. Entiendo que ya hay fecha para la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén, pero hay un temita ahí. ¿En dónde es? No se sabe todavía. Sí sabemos que en mayo esta mudanza ocurrirá, pero no sabemos bien en dónde. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, pero no reconoció a la ciudad en disputa como territorio israelí, lo cual ha generado varios conflictos. Todo esto en el informe de Eylon Levy. Jerusalem. According to the United States, it's the capital of Israel, but not necessarily in Israel. What country is Jerusalem in?
the president recognized Jerusalem as the capital of the state of Israel. The US has never recognized any part of Jerusalem as being in Israel. Under the UN's 1947 partition plan, the whole of Jerusalem was meant to be an international enclave. That's the original reason why nobody recognized this holy city as Israeli territory. Then came US President Donald Trump and recognized the city as Israel's capital, but didn't change US policy about its sovereignty. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem. The United States does not recognize the boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem, so it hasn't officially recognized Israeli sovereignty anywhere in Jerusalem. That's clearly been U.S. policy for decades, and is still the policy, is that Jerusalem remains a final status issue. It will have to be negotiated. That's the U.S. Consulate General. We're in West Jerusalem, 300 meters from the Prime Minister's residence. We asked the American Embassy whether this is in Israel, but the embassy couldn't give us an answer. Any ultimate determination of sovereignty over Jerusalem, said an official, will flow from the results of negotiations between the parties. The US hasn't officially recognized West Jerusalem as being part of Israel and says it won't until the Palestinians consent. You could call it creative diplomacy or a fudge. The last US ambassador to Israel believes there's method to the madness. The administration is trying to strike a balance to leave space for the eventual negotiations on Jerusalem as a final status issue. This is the constructive ambiguity that actually serves U.S., Israeli, and Palestinian interests in the short term. If the U.S. recognized Israeli sovereignty in East Jerusalem, that would infuriate the Palestinians and could nix the ultimate deal. But if the U.S. recognized only West Jerusalem, that would infuriate Israel. This unique situation means three glaring anomalies. One, the U.S. Consulate General is still the American diplomatic mission to the Palestinians. Its jurisdiction is the whole of Jerusalem plus the West Bank and Gaza. Almost uniquely, it doesn't report home through an embassy. Despite recognition of Jerusalem as Israel's capital, that policy hasn't changed. To put it firmly under the embassy's jurisdiction would probably mean we'd lose our ability to conduct direct diplomacy with the Palestinian Authority. Israel has a de facto U.S. embassy to Palestine in the heart of West Jerusalem. But unless this building will move to Ramallah, this ambiguity could be in everyone's interests. If it were located in East Jerusalem, that might seem to have made a determination about East Jerusalem's future status. Two, under international law, consuls need to get permission from the country where they're stationed, a special certificate called an exequatur. The U.S. Consul General in Jerusalem still doesn't ask for one. Maybe it's because no one in the U.S. State Department planned for this move. Or maybe it's because recognizing Israeli sovereignty over this mission would only pour fuel on the flames. It might imply a recognition of Israeli sovereignty in the West Bank and in the areas controlled by the Palestinian Authority. And three, the passports issue. The State Department has always said if you're born in Jerusalem, you can't have Jerusalem, Israel written in an American passport. But there's been no change in the policy about passports, because that would mean having to unilaterally decide what is Israeli Jerusalem and what isn't. Jerusalem is a city of miracles, and it's about to perform another wonder, to host a U.S. embassy to Israel that, according to U.S. policy, isn't necessarily in Israel at all. Elon Levy, I-24 News. Yaniv, entonces, ¿dónde queda Jerusalén? En Israel, pero los americanos todavía tienen que definirse entre ellos mismos a dónde se termina. Bueno, gracias por tu participación. En el próximo bloque, inmigrantes ilegales en Israel. ¿Qué diferencia hay si son de Europa, de América Latina o de África? Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de I-24 News. A inicios de enero de este año, Israel le dio a los inmigrantes provenientes de África dos opciones: ser deportados voluntariamente a Ruanda o ir a prisión. Los ministros que se ocupan del tema sostienen que estos inmigrantes no son refugiados políticos genuinos, sino que buscan trabajo. Pero, al revisar las estadísticas del propio gobierno, descubrimos que hay otros miles de inmigrantes ilegales de los que el gobierno no se ocupa en absoluto. Para explicarnos por qué hay diferencia entre unos y otros, Pablo Duer, corresponsal de I-24 News, con nosotros en el estudio. Gracias por acompañarnos, Pablo. ¿Qué dicen los activistas?
Bueno, hay muchas respuestas distintas. Los activistas, algunos están demasiado ocupados con el tema de la deportación, están trabajando de manera urgente para prevenir casos individuales de deportación. Otros ni siquiera están al tanto de la situación ni se preocupan. Hay quienes son más severos con la política y dicen que la diferencia en el trato que reciben unos inmigrantes y los que reciben otros inmigrantes es una cuestión de lisa y llanamente discriminación o presión política. Hay muchas distintas respuestas de distintos activistas, depende de cada organización. ¿Y cómo es la vida del inmigrante, el día a día de un inmigrante ilegal acá en Israel de origen latino? Bueno, es muy complejo vivir en una situación de ilegalidad. Más allá de no tener documento, de no tener identificación israelí, no pueden abrir una cuenta bancaria, no pueden emitir un cheque, no pueden hacer un pago online. Y es constantemente el temor de la deportación, el mayor enemigo, digamos. Es una multa por una cuestión de tráfico, puede terminar uno en el aeropuerto despidiéndose de su familia aquí y siendo deportado a su país de origen. También hay muchas cuestiones como actividades extracurriculares para los chicos, cuestiones mínimas que ya vamos a ver en el informe que preparamos. Entonces veamos el informe que nos preparó Pablo Duer acerca de inmigrantes ilegales en Israel. Hace tiempo ya que sus hijos le piden a Diana que los inscriba en clases de judo, natación o fútbol, tal como hacían en Colombia. Pero es una situación complicada. Sucede que Diana es una de decenas de miles de trabajadores extranjeros indocumentados en Israel. Como consecuencia de eso, no puede abrir una cuenta bancaria ni emitir los cheques necesarios para inscribir a sus hijos en actividades extracurriculares. Su principal preocupación, sin embargo, no es el fútbol o judo de sus hijos, sino proteger a su familia de una eventual deportación. Mucho miedo uno de andar en la calle, la presión, el miedo de encontrarse uno a la policía, de que pronto está cometiendo alguna infracción o que de pronto vaya uno así y se los encuentre de frente y como que uno no hablar, porque si uno habla en español van a decir que este es latino. Estadísticas de la Autoridad Israelí de Población e Inmigración muestran que aproximadamente 74.000 trabajadores como Diana residen en el país tras haber ingresado con una visa de turista y permanecido de forma ilegal. Sí, ha llegado mucha gente que está también igual que nosotros, aunque no tanto con niños, porque ya se sabe pues cómo es la cuestión de llegar aquí, que se sabe que este país viene a trabajar, pero sí hay mucha gente ilegal, mucha gente indocumentada. A diferencia de la familia de Diana, que llegó hace 3 años y jamás fue contactada por las autoridades, existe otro grupo de migrantes que no solamente están en la mira de las autoridades, sino que se enfrentan a un dilema: deportación inminente o prisión por tiempo indeterminado. Migrantes africanos provenientes de Eritrea y Sudán, que hace años se encuentran en el país pidiendo asilo, han sido catalogados por el gobierno israelí como migrantes económicos. En enero, Israel presentó un plan para comenzar con la deportación de miles de ellos, y algunos ya han sido encarcelados por negarse. If we are migrant workers, as you said, there's thousands of people are migrant workers came from Europe or from other country. Why they treat us the same? Why if all of us are migrant workers, why they treat us differently? Why they open prison just for people that came from Africa? Why they never talk about in the media about people came from Europe? Teklit Michael es un activista y solicitante de asilo eritreo. Él afirma que la diferencia en el trato que reciben se debe simplemente a discriminación. Completely, the Israeli government, especially the right-wing government that's led by Bibi Netanyahu, is targeting us to gain vote number, targeting us to gain power. And second hand, as they said in the last years, they call us like they are a demographic threat to the Israeli, to the country itself, which means it's completely racism, based on racism. There is no any other things. Justamente ayer vimos la protesta. Veníamos mi esposo con los niños en las bicicletas y vimos la protesta. Sí, es muy indignante, nos da mucha tristeza, porque es verdad lo que usted dice. A ellos los buscan, a nosotros no, pero igual siempre nos sentimos identificados con lo mismo, de que no tenemos documentación, pero a ellos vienen, nosotros venimos a este país por una necesidad económica, ellos es porque los van a matar. Pablo Duer, News 24 en español. Pablo, ¿cómo se resuelven casos como el de Diana y sean los distintos tipos de inmigrantes que hay, sean de África, sean de Latinoamérica? ¿Cómo se resuelven los casos? Bueno, esa es la gran controversia. Parece haber una distinta forma de resolución de parte del gobierno para ambas situaciones.
Los inmigrantes africanos, sobre todo de Eritrea y de Sudán, que están solicitando asilo, están siendo deportados, como decía al principio Carlos, o la deportación o ir a la cárcel de manera indefinida. Y más allá de eso, el Estado contrató decenas de inspectores para encontrarlos y para ir poniendo presión para que ellos sientan la necesidad y la voluntad de irse. Por otra parte, los inmigrantes, ya sea latinoamericanos, son sobre todo de la ex Unión Soviética y otros países también, no han, según los casos con los que estuvimos hablando, no escucharon de las autoridades en muchísimo tiempo. Hubo una deportación muy grande en el año 2002, pero después de eso ni siquiera se enteraron. No, el Estado parece ignorar la problemática, parece no hacer nada. Nosotros solicitamos comentario a la Autoridad de Población y Migración del Estado, no respondieron, pero las cifras que vimos en el informe son de ellos. Bueno, es un tema para seguirlo y vamos a volver a retomarlo en algún programa más adelante. Muchas gracias por tu participación. En el próximo bloque, 44 años después de su discurso en la ONU, la filosofía de Yasser Arafat de hablar al mismo tiempo de paz y lucha armada sigue viva en el corazón de Palestina. Gracias por seguir con nosotros en News 24 en español. Al-Fatah es uno de los movimientos que integran la Organización de Liberación Palestina, conocida por sus siglas OLP. Actualmente tiene como presidente a Mahmoud Abbas, que también es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. La OLP tiene una representación política y al mismo tiempo tiene un brazo armado, cosa que me trae recuerdo de movimientos políticos similares en Latinoamérica en la década de los 70. Por ejemplo, en Argentina los Montoneros y el ERP, y en Uruguay los Tupamaros, y en México el Ejército Zapatista. Yasser Arafat fundó Al-Fatah con el objetivo manifiesto de combatir a Israel para lograr la liberación de Palestina, haciendo un llamado a todos los palestinos a luchar contra el Estado de Israel. En 1974 expuso claramente su filosofía, la filosofía de la OLP, en las Naciones Unidas. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Ese mensaje ambiguo y que contiene una amenaza latente, paz por un lado y lucha armada al mismo tiempo por el otro, 44 años después sigue siendo la misma filosofía del Tanzim. Tanzim es el nombre en árabe de una facción armada de la OLP que opera en la Franja de Gaza y en Cisjordania. El corresponsal para temas árabes del noticiero 2 de Israel, Ohad Gemo, realizó una inusual visita al campamento de refugiados Balata en las afueras de Shem, Nablus, Cisjordania. El motivo, los festejos de la liberación de un miembro del Tanzim que estuvo 15 años en prisión por sus actividades terroristas. Veamos entonces cómo recibieron a Jalil Abu Hisha en Shem, en Balata. Sentí una extraña sensación. Un israelí caminando por una callejuela en uno de los campamentos de refugiados más grandes de Cisjordania, de aproximadamente 2 kilómetros, quizá más. Imposible de medir en esta situación. Es de noche, estoy rodeado por una multitud. La música que me envuelve no para un instante. Y tampoco paran los músicos. No importa hacia dónde mires o dirijas la cámara, te cruzas con ellos. Esta demostración de fuerza no fue una confrontación, no con los servicios de seguridad palestinos, obvio que no con el ejército israelí. Eran disparos de alegría en honor a un miembro del campamento que regresó después de 15 años de prisión. Los festejos nos pueden dar una idea de los vientos que soplan y qué es lo que pasa en esta zona tan cercana, que si bien ha estado calma en los últimos años, las corrientes subterráneas que fluyen deben preocuparnos y mucho. Unas pocas horas antes ingresamos al campamento de refugiados que está al sur de Shem, uno de los lugares más poblados del mundo. Cientos de personas que viven en menos de 1 kilómetro cuadrado. Difícil ver otro lugar en Cisjordania en el que la muerte, debido al enfrentamiento con Israel, o la cárcel, estén tan presentes.
En los territorios, cada tanto, es recomendable sumergirse y tomar el pulso para sentir qué es lo que está pasando. انت كنت سجين؟ ايوه مؤبد؟ مدى الحياه كنت جد؟ وانت غوحت؟ 83. Hacia donde mires, los vas a encontrar. Encontrarás sus miradas, prisioneros liberados de distintas épocas. Para algunos, su momento ya fue, pero la manera de ver las cosas no cambió. وفي مقاومه وفي والارض ولا شيء تغير. لا المقاومه بتضلها مستمر للنهايه. يعني بموت جيل بيجي جيل بعدي. فهمت كيف؟ لانه اذا ما تحررتش القدس وفلسطين ما بضل الوضع شغال. Dentro del campamento nos encontramos con el líder más afamado, el que maneja los hilos de Shem, y hay quienes dicen también mucho más allá. Jamal Tirawi, de la organización Tanzim, la facción armada de Fatah, es un líder seguido por cientos de partidarios armados que le responden. Es recomendable escuchar lo que nos dice. في مجال نشوف انتفاضه مسلحه جديده في المستقبل القريب. نحن لا نتمنى أن تكون هناك انتفاضة مسلحة جديدة، لكن ما يحصل الآن من قرارات في موضوع القدس وموضوع ضم الضفة وكل هذه القرارات لا تخدم السلام ولا تخدم طريق السلام. نحن نقول إذا كانت هناك من موقف فلسطيني فيجب علينا الذهاب إلى المقاومة الشعبية السلمية للتأكيد على حقنا. La mudanza de la embajada americana, la declaración de Jerusalén como capital de Israel, la sensación que no hay avance alguno y ni siquiera hacer de cuenta que hay algún tipo de conversaciones con Israel que ya no existen. Eso explica quizá la sed de nuevos íconos culturales en Cisjordania. Uno de ellos es el terrorista que asesinó al rabino Raziel Shebach, que se ha vuelto todo un símbolo. למשל את האופן שבו אתם הפלסטינים רואים את אחמד ג'ראר. ילדים רוצים להיות כמוהו. כן, הצעירים הפלסטינים כולם יסתכלו עכשיו על אחמד ג'ראר. אנחנו כל הזמן נדבר, נגיד, לכל הממשלה בישראל, נגיד, אנחנו רוצים שלום, לא רוצים מלחמה חדשה, אנחנו רוצים שלום. Durante la entrevista escuchamos disparos a la entrada de la casa. Salimos a ver y esto es lo que vimos. En vez de correr detrás de caramelos, en el campamento Balata, los chicos corren para agarrar las vainas de las balas disparadas. No se puede obviar la admiración con que los niños miran a estos jóvenes que ya portan armas. La generación que se sacrificó durante la segunda intifada pide silencio. Habla de hacer la paz. Por sobre los territorios en Cisjordania sobrevuela siempre un signo de pregunta. ¿Hacia dónde va la generación de los jóvenes? Llegó. La comitiva ingresa al barrio Kafar Halil en las afueras de Shem. En el cementerio local le espera una cálida recepción. وإن شاء الله رب العالمين الفرحة بتكمل بتحرير باقي أسرانا وأسيراتنا. Luego de un breve ágape y palabras de agradecimiento, regresó a su casa. Aquí recibimos una clara idea de quiénes son los que mandan en el campamento. شو الوضع عندكم هنا؟ الحمد لله الأجواء منيحة والكل مبسوط. رحت الأسيرة خليلة بحاج 12 عام. والحرية ناصر الحرية والسلام عليكم ورحمة الله. אני חייב לומר משהו ברמה האישית. כמות כזאת של עשרות רבות, אולי יותר. אני לא זוכר כבר תקופה ארוכה מאוד. הדבר הזה מספר משהו אולי, או עונה לאחת השאלות החשובות שנשאלות. האם עדיין יש גדודי אל-אקצא? ייתכן מאוד שמה שאנחנו רואים כאן, עשרות רבות, אולי יותר של חמושים, נשקים מכל כיוונים. להראות את זה, זה מה שקורה, מחנה פליטים אחד בגדה. تعرف إسرائيل بجزء أكثر من أغلبية الفلسطينيين تحكي عبري، كيف تعتبر إسرائيل اليوم؟ كيف تراها؟ صحيح في إمكانية لخلق جسر سلام ما بينه وبين الإسرائيليين خلال تجربتي بالسجن، لأني أنا داخل السجن يعني اشتغلت دوبير فوق، والشيء اللي أنا شفته والشيء اللي أنا عشته في إمكانية لوجود ناس بالطرف الإسرائيلي يريدون السلام. أبوي كان كاتب شهداء الأقصى، كان مثل الكتاب.
يعني أنا عشت كان عمري 40 يوم لما أبوي استشهد ويعني بفتخر إن أبوي شهيد نفسي لما أكبر أكون مقاوم مثل أبوي مع كتائب شهداء الأقصى بنشوفهم عشرات البواريق الإسرائيليين لازم يخافوا من هدول البواريق اللي بنشوفهم. أنا بديش أتطرق لهذا الجانب. أنا تاكل الإسرائيليين هم يجاوبوا عليه. El informe refleja el gran desafío que está a la puerta misma de Israel. Cómo hacer para mantener la tranquilidad y desarrollar en los territorios una vida de coexistencia normal y dar cierta esperanza, porque simplemente pensar en otro escenario es uno en el que todos van a salir perdiendo. ¿Te das cuenta, Damián? 44 años han pasado desde el discurso de Arafat en la ONU y estamos igual. En esta mano queremos la paz y en la otra mano, hasta que Jerusalén y Palestina no sea liberada, seguiremos luchando. Nada ha cambiado. Nosotros seguimos con el programa. Cuando regresemos, pasaron 26 años desde que fue volada la Embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Qué pasó con la investigación de ese terrible atentado? Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos. Una destrucción total, hay humo por todos lados, están todos los edificios destruidos, es un caos total. Qué tremendo es esto, Dios mío. En el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, en la calle Arroyo al 900, un imponente edificio de estilo francés albergaba la Embajada de Israel. El 17 de marzo de 1992, en una operación presuntamente dirigida por Imad Mugania, líder del Hezbollah, un coche bomba explotó en la entrada del edificio y la ciudad se sacudió con el impacto. Saldo, 22 muertos, 242 heridos. Debido a que el ataque terrorista se cometió sobre lo que se considera territorio extranjero, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema Argentina. Y como ya sabemos, en Argentina investigaciones de este tipo tienen un alto contenido de política, idas y vueltas judiciales y muchos aires de conspiración. Para clarificar algunos de los puntos relacionados con la investigación y cuál es la postura oficial respecto a la autoría del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, entrevistamos a Modi Efraim, director para América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Bueno, ya estamos ahora casi en el día del 26 años de conmemoración del atentado contra la embajada en Arroyo, en Argentina, en Buenos Aires. Y ya sabemos en los últimos años, y también es una prueba no solamente de Israel, sino también de la justicia argentina, que básicamente los responsables son los iraníes. La decisión fue en Teherán. Y se ejecutaron a través de su brazo militar, aquel entonces de Hezbollah, de la Triple Frontera. Así fue con el edificio de la AMIA en 18 de julio de 94 y el atentado contra la embajada 2 años antes. ¿Qué hace Israel para avanzar esta causa? Porque hay una sensación como que Israel no está muy preocupada, o no insiste, o no presiona. Bueno, estamos ahora en otra época. En los últimos 2 años hay muy buena cooperación con el gobierno de Macri, con las autoridades, con la justicia argentina. Hay intercambio también de información y sí estamos en un proceso más avanzado. Es cierto lo que está diciendo en la época de los Kirchner. Pero no solamente en la época de los Kirchner, el atentado fue mucho antes, en la época del presidente Menem. Desde el año 92 la Corte se hizo cargo, después se cambiaron los jueces, después Una larga historia y lamentablemente sí se demoró muchos años y todavía, ya que pasaron ahora 26 años, estamos buscando la justicia sin duda, pero lo que quiero decir es que estamos en los últimos 2 años mucho más satisfechos con el trabajo que está haciendo el gobierno de Macri, con la cooperación entre ambos gobiernos. En el cementerio de Tablada en Buenos Aires descansan los restos de las víctimas del atentado, entre ellos miembros del cuerpo diplomático que representaban a Israel en aquellos días.
Le preguntamos a Modi Efraim qué aprendizaje hizo Israel luego del ataque y si algún día sabremos la verdad y si se hará justicia. Bueno, perdimos 3 diplomáticos y se perdieron ahí mucha gente su vida. El año pasado, por el 25 aniversario, llegamos ahí con los familiares de las familias israelíes y familias argentinas. Todos son víctimas de ese atentado, para conmemorar y más que todo para declarar ahí que seguimos en conjunto con las autoridades argentinas para buscar la justicia y para ojalá poner a los culpables antes de la justicia pronto. Ese es el desafío y cada uno de ellos es una historia muy trágica. Por supuesto todos recordamos lo que pasó ahí y hoy día ya la embajada está en el otro lugar, en un lugar muy céntrico. Pero puedo decir que Israel está tratando de hacer todo lo posible para facilitar y ayudar a la vida, a las necesidades de los familiares de estas víctimas. De igual manera, ciudadanos israelíes y ciudadanos argentinos. Uno de los aprendizajes después del atentado fue mover la embajada a edificios altos. ¿Esto es así? ¿Es parte del aprendizaje, digamos, del hecho? Bueno, estamos ahora testigos de una situación en toda parte del mundo cuando hay el terrorismo internacional y otra vez que promueve por Irán, por el mismo régimen iraní y por medidas de seguridad en la gran mayoría de parte del mundo. La decisión que en sí llega a ir y moverse a unos edificios. Finalmente, ¿crees que con respecto al atentado de la Embajada de Israel algún día se sepa plenamente la verdad? No tengo duda. Estamos en eso, las autoridades argentinas están en eso, hay muy buen cambio de información y espero que sí pronto llegaremos finalmente a la justicia. Ya sabemos también, hablando del cambio ahí en la Argentina de gobierno, que como se canceló básicamente el memorándum con Irán, el motivo principal fue de ese memorándum también de sacar de la lista del Interpol a esos oficiales iraníes. Así que ya sabemos y ya seguimos trabajar y luchar por la verdad y por la justicia. Y creo que es lo que debemos hacer y tenemos todo en nuestro corazón y compartimos el dolor de los familiares, de los diplomáticos y de los argentinos que participaron en esa vida tan fluida y tan importante del desarrollo de la relación entre el pueblo argentino y el pueblo israelí. Y puedo decir que estoy ahora muy satisfecho viendo acá que por primera vez visitó el primer ministro israelí América Latina y el primer destino aterrizó el terreno argentino. Fue una buena visita con su par del anfitrión Macri, y hace poco nos visitó la vicepresidenta Michetti con un grupo de viceministros y desarrollamos un intercambio, una cooperación en todos los ámbitos y es lo que estamos buscando para el bienestar de los pueblos y para asegurar mejor futuro para ambos pueblos. Damián, mientras la bandera israelí sigue flameando orgullosa en el centro de Buenos Aires, esperemos que algún día se sepa la verdad. Esperemos. Y cuando regresemos, para cerrar la emisión, vamos a cambiar totalmente de espíritu, viniendo a Jerusalén, a ver cómo es un tatuaje religioso, que es una tradición milenaria y que marca y deja un sello a todo aquel que hace una peregrinación a Tierra Santa. En un pasado no muy lejano, el tatuado artístico parecía ser un fenómeno que pocos solían realizarlo, hasta que en las últimas décadas se ha popularizado y hoy en día millones llevan imágenes tatuadas en su piel. El tatuaje religioso, sin embargo, es un fenómeno milenario y muchos cristianos que vienen en peregrinación a Tierra Santa quieren dejar sellada la visita con un tatuaje especial. Leonor Jury preparó este informe.
We are in the old city of Jerusalem, 10 o'clock in the morning. Wasim opens his store. It doesn't sell church candles or postcards, but each client leaves with a very special souvenir and a lasting impression. Wasim is a tattoo artist. For some Christians, tattoos are a token of pilgrimage to the Holy Land. Tattooing is a family tradition for Wasim, one that began over 700 years ago. Originally from Egypt, this Coptic family moved to Jerusalem 4 generations ago. This picture is of my great-grandfather, and you can see he is actually sitting on a stool with a pilgrim who he's tattooing by hand poking with a stick and poke. He was the first one to have ever used an electric machine. And then my father followed his father with a little bit more, more modern tools and modern tattoos. And here in the picture, I'm using a modern machine, but at the same time, in my other hand, I have an old ancient block that we have in our family, which is very important to me because this is what really links us to the history and to the tradition. Hand-carved from olive wood, these ancient blocks have been used for 500 years. They're used to print the tattoo design on the skin. Wasim still uses them today. They feature religious designs. This one represents St. George and the Dragon. This one is the Cross of Jerusalem. This is the only place in the world where you can get this tattoo. And this one, for example, was used hundreds and hundreds and hundreds of years. Or this one was used hundreds and hundreds and hundreds on pilgrims who received this. And for many people, this is very important because to receive an exact design of a tattoo that was used for hundreds of years on thousands and thousands and thousands of people throughout history is very important. This is what links them to the pilgrimage. The first customers begin to arrive. They're from Armenia, as are 1/3 of Wasim's customers. They are anxious to get their religious tattoos from Wasim. His shop is known all over the world. So we came all the way from Los Angeles for this, so we don't even mind. Yeah. Gegam is 26 years old. He had the idea to get ink during the pilgrimage. The tattoo shop is very much known among Armenian Christians. We have a lot of friends who have come here to do this. A lot of members from our church have come to this. So we have, over a long time, have heard about this. But then when we decided to actually come and get the tattoo, we did serious research on it, trying to find out what it was. There is no doubt for them. Gegam and his friends want an Armenian cross. Now they just have to select the size, style, and outlines. Wasim is there to help them choose from the many available designs. Once they made up their mind, Gegam goes first. It is believed that Armenians, the hardcore Armenian pilgrim, needs to come to do his pilgrimage in the Holy Land 7 times. And so, and this way you really complete your pilgrimage. And for that reason, for pilgrimage, and this way each time they come, it's another stamp. It's like a passport. You stamp it and you stamp it and you stamp it and you stamp it. Now the 4 tattoos are finished. Wasim takes a picture of this moment that the 4 friends have been waiting for so long. We have pictures and we have Instagram and Facebook, so you take all those pictures and you post them and you tell the world you've been here. In the past it wasn't like this. Nothing. This tattoo was what would tell the world that you were been here. Gegam is moved. Getting this tattoo in Jerusalem is a strong symbol for him. It's very overwhelming. I can't believe it's actually happened. Still, it'll take, I think, some time for it to sink in that we were actually able to do this. I know it's a very much part of an Armenian experience to come to Jerusalem. It's done very special that I got it done with my friends. It's like once in a lifetime thing. The next customer should be here in a few minutes, and the family tradition is far from fading.
His 14-year-old son is already considering taking up the torch. Damián, vamos a Jerusalén, nos hacemos un tatuaje de nuestra visita. Esperamos, me parece. Bueno, esto es todo por nuestra emisión de News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook y en Twitter y, por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Muchas gracias.